Estamos en condiciones de comenzar. Doctora Zaratiegui. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Es un gusto presentar hoy a la doctora Dora Barrancos, sin duda conocida por todos, y que siempre responde tan amablemente a nuestras convocatorias. Ya nos acompañó en otras oportunidades, por ejemplo el año pasado cuando hicimos la capacitación, la sensibilización en materia de género, adhiriendo a la ley Micaela. Bueno, hoy la hemos convocado para hablar sobre perspectiva de género y acceso a justicia en el marco de este ciclo 2020 sobre derechos humanos y género, que hoy vamos a Dora Barrancos es socióloga, historiadora, feminista argentina, de una extensa trayectoria en el estudio del feminismo en Argentina. Es licenciada en Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1968, con diploma de honor. Realizó sus estudios de posgrado como magíster en Educación en la Facultad de Educación, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, y como doctora en Historia en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, Brasil. Del 2010 al 2019 fue directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en representación de las Ciencias Sociales y Humanas, cargo en el que fue elegida por el voto de la comunidad científica. Actualmente se desempeña de honor en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, de la UBA, profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ha dictado múltiples conferencias y seminarios internacionales sobre políticas de género. Ha sido docente desde 1969 de diferentes universidades de Argentina y Brasil, en carreras de grado y posgrado, directora de proyectos de investigación de género y derechos del 2004 y de trabajos de becarios y becarias, y de tesis de posgraduación, maestrías y doctorados. Autora de numerosas publicaciones en ciencias sociales y estudios de género. Es de una inmensa trayectoria y una de las pioneras del feminismo local. Es pionera en explorar el rol de las mujeres en la historia argentina. Como dato curioso, a los 2 años ya sabía leer. Y otro dato que no me hace... Bueno, yo pensé que era porque su padre es docente también. Bueno, otro dato que me pareció bueno destacar es que nació, es una mujer del interior, nació en Jacinto Arauz, en La Pampa, que forma parte también de la región patagónica. Escribió numerosos libros en los que rescata la historia de las mujeres, entre otros Historia y Género, La Escena Iluminada, Ciencias para Trabajadores, 1890-1930, Inclusión, Exclusión, Historia con Mujeres, Las mujeres y sus luchas en la historia argentina, Mujeres en la sociedad argentina, Una historia de 5 siglos, Mujeres entre la casa y la plaza, Moralidades y comportamientos sexuales, Argentina 1880-2011, este último junto a Donna Gay y Adriana Balobra. En su último libro, Los feminismos en América Latina, que presenta esta semana de forma virtual, reconstruye la historia de los feminismos latinoamericanos del siglo XX y los acontecimientos más relevantes que protagonizaron las mujeres en lo que va del siglo XXI. Bueno, Dora nos habla desde el conocimiento, pero también desde las convicciones. Nos invita a reflexionar profundamente, pero también nos entretiene con ese uso tan maravilloso del lenguaje que tiene y ese decir tan musical que hace que podamos perder la atención. Muchas gracias, Dora, por estar nuevamente con nosotros. Bienvenida virtualmente a la provincia y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a la oficina que tuvo, fue un ariete fundamental en este recontacto nuevamente. Gracias, Adriana, por esa preciosa
presentación, por esa matriculación mía que tiene, voy a inmediatamente declarar el detalle de mi precocidad. No es así, eso fulgura en un sentido de una cariñosísima entrevista que me hicieron, en la que yo conté, y he contado siempre, que yo tenía una avidez por la cuestión de los libros tan tremenda, porque en mi casa había sobre todo objetos libros, dado que mi papá era director de escuela y al mismo tiempo una figura que, en fin, tenía un enorme apego por la cuestión letrada y demás. De modo que yo a los 2 años lo que hacía era fingir que leía, ¿no? Eso siempre se me ha contado. O sea, lo que no puede ser jamás una evidencia empírica de que sabía leer. Tenía presunción. Entonces, pero sí, de lo que más recuerdo cuando era chica era Ustedes saben que el olfato es una vieja sensorialidad humana. Y con esto ya casi que me voy a introducir. ¿Por qué? Porque el olfato es uno de los elementos de nuestro aparato sensorial más antiguos, que efectivamente con el curso de la del enorme distanciamiento y toda la evolución que ha ocurrido y que sigue ocurriendo, la evolución de la especie sigue ocurriendo, es uno de los, digamos, de los sentidos que está perdiendo el antiguo significado. Antes era la visión y el olfato, pero si recordamos nuestras vivencias de niñez, ustedes deben seguramente recordar un elemento muy antiguo que es una integridad espectral para moverse. El olfato ha sido fundamental. El olfato. Todos recordamos algún olor intenso cuando teníamos inclusive 3, 4 años. Bueno, simplemente eso, que yo tenía muy aguzado el sentido sobre todo de la lectura y el olor al libro. He dicho que del olfato aquel de mi infancia me producía una cosa muy particular, el olor del libro. El olor del libro lo abría y me daba mucha fruición. Bueno, en fin, que cada sujeto humano tiene un anclaje sensorial, pero que el anclaje sensorial del olfato me parece que es muy extendido en la infancia. Estoy segura, tal como dicen las actuales posiciones científicas, que es un olfato que se va perdiendo. Lo mismo que el sentido, hemos perdido mucho del sentido de la visión. Bueno, aclarado este punto, para que no haya ninguna, ¿cómo diré?, ninguna suposición acerca de esa extraordinaria, ¿no?, inteligencia. No es así. Entonces vamos a las cosas. Bueno, me es un gusto enorme volver a esta reunión que de alguna manera sostuvimos de manera directa el año pasado, pero bueno, que ahora a través de plataformas es interesante lo que ocurre, porque efectivamente a mí me gusta distinguir lo que es el aislamiento físico, estamos aislados físicamente, pero estamos socialmente muy unidos gracias a las plataformas. Es cierto que nos falta algo fundamental. También la especie se ha hecho con copresencia. No habría especie humana sin la posibilidad del otro y la otra. Hace poco lo he tenido que recordar, porque también tiene mucho que ver con el propio orden profesional en el que están implicadas las profesiones jurídicas. ¿Por qué digo esto? Y me gustaría señalar que el principio fundamental humano es social, es un principio social. No habría siquiera posibilidades de individuación si no tuviéramos el contexto situacional de otras y otros entornos nuestros. La especie es absolutamente lábil. Es la especie más lábil que existe.
nace una pulga y tiene una ejercitación como si tuviera una experiencia absoluta. Y efectivamente los mamíferos en la escala más alta, también tienen un contacto necesario, que es como una nutriente, un poco. Luego basta ver lo que ocurre con un vallenato, con un potrillito, pero la especie humana tiene una tremenda labilidad. Necesita de la otra, del otro, en torno de sí para hacer posible su condición humana. Porque hasta el aparato fonador está en expectativa, solo se desarrolla socialmente, ¿no? Voy a recordar esto, que a menudo se apaga dentro de ciertos regímenes de, ¿cómo decirlo?, de ideas, se apaga la idea de que no es falacioso el régimen de distancia que cabe a individuo y sociedad, porque no somos individuos sino socialmente enmarcados. Solo podemos desarrollar un despegue extraordinario respecto de nuestra individuación, porque efectivamente somos solidariamente sociales. Insisto, esto no es ninguna novedad. No habría desarrollo del aparato fonador sin estimulación de otro ser humano. O sea, ha habido unas circunstancias gravísimas, muy pocas felizmente, de constataciones de niños y niñas que han quedado a merced de una situación dramática y brutal. Se contaba mucho un registro habido en la India, un registro que hubo de unos niños que quedaron sin posibilidad de contexto social de otros seres humanos y que efectivamente no pudieron desarrollar la fonación. Hace muy poco tiempo, hubo 2 casos registrados en África a propósito de justamente una nueva situación brutal, completamente trágica. Aparentemente, yo no sé si ustedes habrán recordado, esto ocurrió hace yo creo que ya 15 años atrás. En fin, en una exploración que se estaba haciendo, se encontró un individuo en una manada de primates en que tenía una disposición que parecía humanoide. Efectivamente, todo indica que se trataba de un niño que había sido abandonado, trágicamente abandonado, en una de las guerras intestinas africanas, y que había sido tomado, tal es el relato, después felizmente ha sido completamente, ¿cómo diré?, preservada esta circunstancia, y sí, se trataba de una criatura humana y no podía hablar. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso. No solamente no podía hablar, no podía tener el erguimiento, etc. Toda esta introducción para decirles que efectivamente el derecho emerge de condiciones solo de posibilidad social. Solo cuando hay cierta complejidad social, siempre ha habido una norma relativa a. Pero desde ya, el derecho que conocemos tiene un trámite, todo un precipitado a propósito de la conformación de los estados modernos, del estado jurídico moderno, a propósito de las grandes transformaciones habidas en las sociedades en el tránsito del antiguo régimen, que no puede decirse que no tuviera un orden legal, pero que no tiene nada que ver con el cambio, con el salto cuántico del Estado moderno, del nacimiento del Estado moderno, efectivamente que es un Estado que divide los poderes, que divide las funciones del Estado y que obviamente se ha dispuesto a un reconocimiento de los individuos con su soberanía frente completa a la ley, etcétera, etcétera, que ustedes conocen muy bien. Ese Estado moderno es efectivamente el clave para la interpretación que estamos haciendo justamente del significado profundo que ha tenido
una nueva organización conceptual. Algunos conceptos que el Estado moderno tomó tenían una cierta cristalización anterior, pero efectivamente, si se examina bien toda la composición conceptual de la codificación moderna, y digo codificación moderna y me centro desde luego en algo que ustedes seguramente, quienes están en el oficio de la justicia, conocen muy bien, y es obviamente el famoso Código Civil, el Código Bonaparte, que es un parteaguas en alguna medida. No es el único código. No es el único código que efectivamente anuncia el Estado moderno. Hay por lo menos 4 o 5 codificaciones que estuvieron ahí, pero desde luego la proyección que tuvo el Código Civil francés es notable en la configuración de nuestros regímenes jurídicos, me refiero a los países de América Latina, que efectivamente se van a convertir en Estados-nación a propósito de las luchas finales decoloniales, por decirlo así, la ruptura del pacto colonial con España, etcétera, y un camino que va a llevar a la nueva regulación relacional con el fin de las estructuras legales del pasado hispánico, la nueva recopilación, la vieja recopilación y nueva recopilación que no pudo hacerse, etcétera, porque también quiero decir, en la Argentina, perdón que me he ido tan lejos, pero lo que quiero decirles es que, dadas las convulsiones, nuestras luchas, 1810 hasta 1820 y demás, que efectivamente hacen ahí un cierto hiato que ha sido muy analizado respecto de una sobrevivencia del viejo derecho hispánico, que en realidad va a tener una cierta sobrevivencia, pero bueno, hasta sí el surgimiento de lo que nosotros tuvimos en la Argentina, como en realidad ocurre en el Estado moderno. La primera regulación del Estado moderno es en torno del derecho privado, no es el derecho público. El derecho público va a estar ahí, pero va a tener, de hecho también en Argentina tenemos primero codificación civil, después tenemos derecho penal. Entonces, hay esto, es muy interesante porque nos permite decir que la preocupación primera del Estado moderno es organizar societalmente los lazos privados. De ahí que van a devenir fórmulas cada vez más claras respecto del orden del Estado, obviamente haciendo cada vez más lugar a lo que se llama el civilismo general del Estado, a una propuesta que se va a tornar, sobre todo en los países de América Latina, esa urgencia civilista, sobre todo desde las últimas décadas del siglo XIX. ¿Por qué he dado esta larga introducción? Porque en la vida del Estado moderno está absolutamente muy convocado a una organización de géneros básicas en nuestra sociedad, en la que hay una argumentación clara, rotunda, acerca de colocar claramente los regímenes de jerarquías, que hoy llamamos jerarquías de géneros, muy claramente, digamos, sin ningún tapujo puesto en lo que era, sí, ya digo, la norma del Código Civil francés, el hecho de avanzar sobre una conceptuación que evidentemente es necesario siempre evocar, porque he ahí un cifrado fundamental en el origen del derecho privado moderno, y que es la determinación acerca de la inferioridad jurídica femenina, de la relativa incapacidad con que el derecho ve a las mujeres, porque hay todo un patrocinio cultural formidable, societal, en el Estado moderno, que efectivamente vuelve a enlazar viejos dispositivos patriarcales. Sobre todo en aquellos países en donde las reminiscencias del viejo derecho romano se vuelven de alguna manera
de manera paradójica a poner en algún modo de conseguir una cierta nueva estabilidad. Voy a recordar que el derecho romano es uno de los derechos más patriarcales conocidos, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de ver lo que pasa en las diferentes comunidades, ¿no? Fuera de Roma, los pueblos bárbaros y demás, este derecho ancla en la República Romana, no en el momento imperial romano, que es de los últimos siglos, sino que efectivamente no dejaba de sorprender a algunos pueblos bárbaros el cometido extraordinario patriarcal romano. Es notable. Yo tengo la impresión de que cuando se enseña en general, cuando se hace historia del derecho en las facultades, en nuestras escuelas, en todas nuestras, en fin, ámbitos de enseñanza del derecho, no hay demora en una historia del derecho, y mucho menos, muchísimo menos, en un anclaje, ¿no?, que disponga de una referencia como la que hoy tenemos para determinarnos acerca del significado obviamente jerarquizado que tienen los propios sujetos a los que se refiere el derecho. Bueno, el modo patriarcal del derecho romano es absolutamente distinguible, al punto que ustedes deben saber, el pater familia tenía una relación que era inquebrantable. El pater familia podía todavía seguir determinando sobre la vida de las hijas, aunque se casaran. En fin, hace poco hay un trabajo muy bueno en España, que después si quieren les doy la referencia, es una vuelta a los elementos nutricios del derecho romano, para que vean ustedes ese diferencial. Es absolutamente exacerbada la potestad patriarcal. Ustedes me dirán, bueno, pero eso ocurría, es difícil encontrar sí, en la China antigua era también muy exacerbada la relación patriarcal, muy exacerbada, ¿no? No me quiero demorar en la enorme cantidad de evidencias acerca de la exacerbación patriarcal en la China muy antigua. Pero bueno, quiero volver al presente y decir que el derecho que conocemos, el derecho moderno, es un derecho absolutamente patriarcal, tiene ese dictado, es un organizador efectivamente de la vida privada en términos patriarcales, y evidentemente tuvo una vigencia tan notable que nuestro Código Civil, que aparece, en fin, ahí, casi al fin del siglo XIX, 1869, 1871, ustedes recordarán, exactamente vuelve, Vélez Sarsfield no cambia nada. Hay por ahí un trabajo muy interesante de glosa, en la que se ve, digo, había la posibilidad, yo no sé ahora si todavía está, la posibilidad de acceder a lo que sería el manuscrito, en donde aparece toda la glosa con la que Vélez Sarsfield trabaja su texto, bueno, por largo tiempo, y cuando se refiere justamente a los deberes de la conyugalidad, etcétera, etcétera, que cuando se sanciona cambia inclusive de número y hay una reducción notable de la primera escritura, ¿no?, de la escritura que es con la que va el tratamiento al Congreso, es muy singular lo que ocurre. Vélez Sarsfield no tiene necesidad de hacer glosa. Ustedes saben que la glosa, seguramente han participado en las codificaciones. ¿Qué hace el codificador? La codificadora, felizmente hoy hay, felizmente se incorporaron codificadoras, sobre todo en la última transformación de nuestro Código Civil. Lo que les quiero decir es que el ánimo de la codificación es sobre todo el ánimo respaldatario. Esto es notable, la nota respaldatoria, aún hoy, ustedes saben muy bien que todos los fallos y sentencias en general buscan las fórmulas respaldatorias, jurisprudenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una
una manifestación notable, ¿no? De heurística, de fuente respaldatoria. Bueno, cuando Vélez Sarsfield tramita su notable Código Civil, voy a recordar que su hija fue una notable secretaria, en todo caso, de esa tarea, me ha llamado muchísimo la atención, hace muchos años que trabajé esto, que con relación a la situación de regulatoria de la conyugalidad, etcétera, etcétera, el código, en su primera versión, digo, el código que elaboró Vélez Sarsfield, omite cualquier situación respaldatoria. Es así, es de tanta obviedad, de tanta obviedad, que la mujer casada, etcétera, 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 y es hasta notable esa redacción, porque tiene detalles que obviamente después se perdieron completamente. Lo que quiero decir que es de obviedad total que la cónyuge efectivamente debe aceptar la tutoría del marido. Miren, con relación a la codificación, toda la codificación moderna, yo voy a recordar una preciosa página de una gran teórica, ella especialista en Derecho, que es Catherine Mackinnon, seguramente muchos de ustedes la conocen, en ese texto tan notable que es así una teoría feminista del Estado, en la que vuelve a trabajar justamente los elementos nutricios jurídicos del Estado moderno. Y entonces ella dice, el Estado es masculino desde el punto de vista de la jurisprudencia, y esto significa que adopta el punto de vista del poder masculino en la relación entre la ley y la sociedad. Esto es lo que ha hecho el Estado moderno. Esta postura, dice Mackinnon, es especialmente patente en la decisión constitucional, que se considera legítima en la medida en que es neutra en cuanto al contenido político de la legislación. El fundamento de esa neutralidad es el supuesto generalizado de que las condiciones que incumben a los hombres por razón del género son de aplicación también a las mujeres. Es decir, es el supuesto de que en realidad no existe en la sociedad la desigualdad de los sexos, ¿no? Entonces, es como que ustedes saben que justamente hay un imperativo respecto de la igualdad formal que hace casi indiferente la circunstancia abismal de la no igualdad entre los sujetos, y en este caso me voy a referir a la no igualdad de los géneros en el enorme transcurso hasta las modificaciones más recientes, que efectivamente digo, hay modificaciones más recientes, me refiero a las obradas durante el siglo XX, particularmente en nuestro país, gracias a la saga feminista, desde ya. Yo les voy a recordar, 1926, primera modificación del Código Civil nuestro, primera modificación con el agregado notable finalmente, de lo que llamamos conquista civil decisiva, en 1968, cuando ustedes saben que se alcanzó gracias justamente a una determinación del ministro Borda, que efectivamente siempre hemos pensado en plena la dictadura de Onganía, y que repara acerca de algo que era absolutamente insolente ya, porque había quedado como rémora en la modificación de 1926. Ustedes saben cuál era la tutoría regencial sobre los bienes de la cónyuge. El marido debía autorizar la alienación de bienes de la cónyuge. Esto se supera en 1968. Bueno, yo no me voy a referir a los derechos políticos ganados por las mujeres en 1947 y a cierta consagración que tuvo ese derecho en la Argentina, porque permitió que en 1951 hubiera una excelente representación de mujeres
en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, de manera que eso fue un dato completamente inédito en la región latinoamericana y aún para Europa, en donde, digo, entre paréntesis, algunos países demoraron mucho para que las mujeres conquistaran el voto, por ejemplo Francia, que se demoró muchísimo, después de terminada la Segunda Guerra, se avanzó sobre estos derechos para las mujeres, en gran medida porque en la propia sociedad francesa, donde había elementos progresivos más radicalizados, inclusive con pátinas socialdemócratas, efectivamente había un temor de que el otorgamiento del derecho al voto a las mujeres significara una regresión conservadora, fíjense ustedes, se decía que las mujeres iban a votar fantasmáticamente en orden a principios conservadores. De modo que Francia es un país que llevó recién muchísimo más que otros en la conquista del derecho del voto. Pero me quiero referir efectivamente a ciertas cuestiones que la Argentina aún, pudo determinarse en materia de un cierto avance de derechos a las mujeres, pero que bueno, que nada se compadece tanto como la circunstancia de la segunda ola feminista que aparecen de los años 60, 70 para acá, con un ejercicio notable de una epistemología feminista, con una enorme posibilidad de avanzar sobre las determinaciones en el derecho que había tenido, obviamente, los valores, los principios, las valencias patriarcales, etc. Yo voy a recordar algo, porque siempre es bueno reparar en esto. Nuestras tatarabuelas feministas decisivas en los cambios que llevaron a 1926, por ejemplo, tenían una posición de agencia que podríamos circunscribir a estos por lo menos tres grandes derechos. Obviamente la conquista de la igualdad civil, eso fue en todo y cualquier lugar. En algunos países efectivamente se avanzó decididamente, sobre todo Francia, tenía un régimen me parece que mucho más ominoso que el nuestro respecto de la imposibilidad de la investigación acerca de la paternidad. Las feministas francesas solicitaron que se terminaran con esta situación tan aberrante que impedía el reconocimiento de la paternidad ante una situación que era por lo menos nebulosa desde el punto de vista de esa progenitura. Yo voy a recordar que el problema de la paternidad fue hasta los exámenes de ADN un problema social y un problema jurídico. Acá hay un trabajo muy interesante hecho recientemente sobre un litigio acerca de la paternidad en los años 20, ahí, en donde una figura, un señor, muere, había constituido una familia, aunque no legalmente, porque el supuesto era la separación, creo que de ella, con quien formó esa familia, tuvo hijos, el señor tenía un importante bienestar, muere, y una parte de la familia de él, por supuesto, crea un litigio diciendo que esos hijos no son los hijos de él, habida cuenta de esa sociedad marital que no estaba completamente consagrada dentro del régimen de matrimonio en la Argentina. Y bueno, y hay algo muy interesante que ocurre, y me gustaría decirles que el juez que va a actuar hace un examen llama peritos, etcétera, y actúa hasta un perito muy conocido, Le Maniche, que era un perito, es decir, él trabajaba con arqueología, paleontología, y tenía Le Maniche la presunción de que él podía escarbar
de manera científica y rigurosa acerca de los elementos que posibilitarían determinar la paternidad. Y se basó en situaciones completamente pseudocientíficas vistas hoy. ¿Por qué? El análisis de los ojos, el análisis de la piel, el análisis de los rasgos físicos de esas criaturas, y determinó que como él era una persona muy blanca y los niños tenían algún trazo un poco más, unos ojos que no coincidían totalmente con, en fin, con el trazado del fisiotipo que tenía el padre, determinó que esos niños no eran hijos de él. Hasta que, fíjense, por eso voy a recuperar esto porque dice, hay ahí un fino análisis, un fino análisis de un magistrado, que no se detiene en la atmósfera pseudo-autorizante científica, que es como, obviamente, muy autorizada, sin duda también por el régimen de posibilidad patriarcal. La patriarcal en la ciencia ha sido muy autorizante de desaguisados de este orden. El juez de Marras hace un trabajo precioso, en el sentido de que, bueno, de reconocimiento ponderado de toda la vinculación, y va a llevar su resolución en orden a una serie de testimoniales que dan vecinos, vecinas, las circunstancias, etcétera, etcétera. Y el juez, de manera notable, determina la paternidad inexorable de ese señor. En realidad se trataba de un litigio poderoso. Eran 2 niños y una niña, con una persona que había quedado, imagínense, muy a merced, la concubina a merced de circunstancias dolorosas, porque el imperativo por parte del poder mayor que tenía la familia del individuo, obviamente era completamente ponderada la capacidad de amenazar el derecho que tenían esos niños. Juez notable, con una actuación completamente apegada a qué podríamos decir, a una sensibilidad de reconocimientos otros, a otra sensibilidad. Y eso me parece, lo enmarco porque esto me parece que da un camino a lo que queremos decir. La segunda cuestión sobre la que quiero detenerme un poco es que dije, a nuestras feministas entonces estaban interesadas en los derechos civiles, en los derechos políticos, en los derechos de educación, y un cuarto derecho que a veces no se estableció con la misma urgencia que los otros, pero era la clave de aquel feminismo era el maternaje. La clave de aquel feminismo era el maternaje. Fíjense que hay una gran diferencia en el cometido, obviamente lleno de otra procura de derechos que hoy tenemos. Y esa clave de maternaje llevó a que las feministas pidieran a los estados el reconocimiento de esa maternaje a través de lo que hoy conocemos con asignaciones, las asignaciones familiares. Sí, los estados caminaron en el sentido de otorgar ese derecho. ¿A quiénes? A los varones, trabajadores. Fíjense ustedes que las asignaciones familiares se entregaron en las novedades de cambio en materia de política social, inclusive ahí antes del estado de bienestar social, en el reconocimiento a los trabajadores, esto es a los padres, ¿no? Más que, obviamente, lo que pedían las feministas era el reconocimiento de esa contribución del maternaje. Entonces, la otra cuestión en la que me gustaría demorarme un poquito es que, sin embargo, en aquellas nuestras tatarabuelas, bisabuelas feministas, tampoco constaba una exigencia que hoy sí conceptualmente se tornó otra.
ya que estamos en esta profundización de la dinámica conceptual dentro del derecho. Lo que yo estoy tratando de expresar es una dinámica conceptual en el derecho. El derecho que tenemos, el derecho que emana del Estado moderno, es un derecho patriarcal que tiene toda una articulación de sentidos patriarcales. Obviamente, cómo omitirme respecto de nada menos que la noción de adulterio, que es una noción muy clave respecto de las circunstancias estas que quiero señalar respecto de que Macchi nos señala también como el orden patriarcal del régimen de derecho en el Estado moderno. El adulterio tenía una magnífica división respecto del concepto, ¿no? El adulterio practicado por una mujer inclusive puede ser llevada a la situación de querella, una mujer para la que puede ni constatarse el adulterio, pero si el marido denuncia que ha estado en una situación tal, que hay una conducta que parece lesionante de su honor, etcétera, entonces se aplica el adulterio. En cambio, para el adulterio para el varón todavía nos tenemos, hay algunos trabajos historiográficos que permiten ver la dimensión diferente respecto, pero empíricamente, respecto de los fallos con relación al concepto de adulterio. Como ustedes saben, concepto que tiene completa evaporación de sentido hoy. Completa evaporación. Entonces, esto es también, digo, lo que quiero decir es cómo es el arco conceptual diferencial. Hay otra cuestión en la que me quiero demorar y que nuestras primeras feministas efectivamente no hicieron reclamos tan tremendos. Y era la diferencia tremenda con relación a los que hoy llamamos femicidios, en una conceptualización completamente renovada, respecto de la autorización al homicidio contra la cónyuge por razones de honor. Hasta 1921, momento en que se modifica el Código Penal, como ustedes saben, se modifica ahí, se pone en ejecución la modificación en el 22, había una mitigación con relación al homicida que matare con respecto a una afrenta al honor o al dolor. Yo tengo un conjunto de fallos, hace poco pude presentar algunos, respecto de cómo era el tratamiento absolutamente discrecional del homicidio que se cometía en nombre del honor. Inclusive notables significados de completa atenuación del crimen con relación a efectivamente la argumentación del honor. Inclusive he visto un fallo de finales del siglo XIX, en donde un juez en la provincia de Chaco tiene absolución absoluta se trataba de un homicidio cometido por una persona de un pueblo originario contra su compañera, obviamente también de un pueblo, a ella el juez la llama la china no sé cuánto o algo así, a él lo llama con su nombre y apellido, comencemos por ahí, y en realidad la ultima en una circunstancia en la que obviamente él cuenta qué es lo que había pasado, que ella lo había amenazado, que estaban en el medio del monte y qué sé yo, y él, en fin, él la ultimó, y el juez efectivamente casi no duda del testimonio que da el individuo. Y finalmente cierra con la absolución, ¿no? Me refiero a que esto no hace, esta estela de conceptualizaciones no hace diferenciales respecto, insisto, de individuos varones según clases sociales. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Hace una referencia en ese punto universal, está claro. Hay una referencia universal. Bueno,
He visto también algunos fallos que todavía son de 1918, que contienen la misma circunstancia. Hay un fallo increíble de la provincia de Buenos Aires, en donde el individuo claramente la ultima, en fin, y hay todo un recorrido narrativo que le permite prácticamente la absolución, tanto en primera como segunda instancia del individuo. Entonces todavía ahí hay un campo muy abierto para que examinemos fallos y fallos antes de los cambios de 1921. En 1921, como ustedes saben, se instituye algo novedoso dentro de, y paramétricamente sí, vinculado a cierto espíritu científico de la psicología, la emoción violenta. Se instituye la emoción violenta. De modo que también se trata de una situación obvia de consideración particular al individuo que en estado de emoción violenta ultima a su esposa, sobre todo, y que, bueno, tengo un fallo muy interesante respecto de un caso de una figura importante, una figura de clase alta, que mata a su mujer y a la persona y a su amante en la casa. Ella visitaba a un señor con el que mantenía obviamente relaciones, crimen de adulterio, etc. Aquí hay una circunstancia particular. La primera instancia prácticamente lo absuelve, le da un mínimo porque actúa con emoción violenta. Emoción violenta, el señor había comprado un revólver hacía una temporada larga. Segundo lugar, tenía conocimiento de la visita de su esposa, porque hay quien diga que, en fin, no es que se enteró, él narra que se enteró súbitamente y que muerto de odio, sacó el revólver y fue directo a la casa donde estaba perpetrándose la circunstancia de adulterio, y ahí mata. Evidente que había, menos mal que por lo menos el fallo de segunda instancia hace una muy relativa participación de la emoción violenta, relativiza por completo esto y le da así una pena de 6 años. Entonces, al homicida de 2 personas. Entonces, he contado todo esto para decirles qué atribución de sentidos tiene en ese momento el derecho. Y cómo los cambios han sido extraordinarios en la última fase del siglo pasado, en donde vino a tono una reconceptualización notable también de las agencias feministas, porque efectivamente fue la violencia lo que se puso en una de los elementos fundamentales nocionales y de acción política en materia de procura de remoción del orden patriarcal también en el derecho. Esto es lo que quiero decir. Entonces, tenemos ahí una conceptuación completamente nueva, y las sacudidas que han tenido esas conceptuaciones desde ya obviamente en las modificaciones del Código Penal en la Argentina. Voy a recordar que una de las primeras modificaciones fueron, ustedes recordarán, ¿no? En 1999, los delitos contra la integridad sexual, que modificaron completamente la idea de la conceptuación de honestidad. Pónganse a pensar en el significado patriarcal que tiene la palabra y el significado honor. Siempre he sostenido que el honor no tipifica a la condición de la mujer. El honor es lo que una mujer le hace pasar a quien tiene el depósito del honor, que es el marido, es el padre, etcétera, etcétera. Es un honor tramitado en triangulación. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? No es la honorabilidad. Fíjense qué significado podría tener la honorabilidad.
la honorabilidad de un tercero, que es el que está efectivamente en una situación viscosa de amenaza del honor por el cometido de una mujer. Esto hay un trabajo muy bello que es de 1907, miren lo que les voy a decir, no es un trabajo que tiene que ver con un gran sociólogo, muy profeminista, gran sociólogo, George Simmel, cuya mujer era feminista, y él tiene un trabajo precioso, muy precioso, que marca mucho estas cuestiones que estoy diciendo, que ha sido traducido como La cultura femenina y otros ensayos, donde él trabaja muy bien, 1907, ¿no? Interpreta muy bien el significado del honor. El significado del honor es este transporte, el honor mancillado ¿a quién? ¿A ella? No, a él. Y es un honor, lo que dice Simmel es que se puede perder el honor, los varones pueden perder el honor por varias razones. Miren, trabajo sobre el honor masculino hay muchísimo, pero quiero decir que este es un texto precioso, muy antiguo. Entonces él dice que el honor masculino se puede, bueno, mancillar de varias maneras. Pero ¿qué es el constitutivo vertebral del honor masculino? La caída en la inmoralidad de Elia. Esto es lo que hace una avería tremenda en el honor femenino, en el honor masculino. Entonces, decimos por eso que tiene un efecto de triangulación. La verdad es que fue entonces en el 99 cuando se constituyó la primera posibilidad, gracias a ya el feminismo tenía un gran desarrollo, el feminismo ya de la segunda ola, que es del que participamos, ¿no? con toda renovación de aquellos propósitos, pero voy a recordarles que quedó como una rémora del viejo canto de la honestidad, la cuestión de ¿qué? Del avenimiento, como ustedes recordarán. Fíjense, el avenimiento, fíjense qué extraordinaria circunstancia. La violada, tamaño delito, lo llevaba a la cárcel, ella lo perdonaba, se casaba con él, y eso fue lo que ocurrió con Carla Figueroa. Se casó con quien fue su femicida, ¿no? 8 días después de consumada esta circunstancia, Carla Figueroa murió con varias puñaladas delante de su niño de alrededor de 3 años. Fin del depósito del avenimiento. Eso tuvo un significado estrepitoso, y ustedes saben que poco más adelante se terminó la figura del avenimiento. En fin, he hablado mucho y quiero que ustedes pregunten. Lo que he dado es la idea de que ese concepto no tiene significado más que ominoso. Si a alguien se le ocurriera reponer el avenimiento después de un delito tan tremendo, efectivamente hoy estaría en una situación, ¿cómo decirlo?, de un arcaísmo penoso. Entonces, de la misma manera que progresó en estos años últimos, la caída estrepitosa del concepto de adulterio. No tiene ningún significado, ni jurídico ni societal. Si a alguien por ahí se le ocurriera decirle a alguien como un estrepitoso, ¿cómo decirle?, como una injuria, adúltero, la verdad es que para muchísima gente de las generaciones jóvenes ni siquiera tendría una hebra de significado. No tendría ninguna significación. Bueno, finalmente me gustaría decirles que es evidente que nuestro país tiene una progresión notable en materia de renovación de los derechos. Enorme progresión. Probablemente la Argentina sea uno de los países en América Latina que tiene más derecho formal ganado. Tiene inclusive nada menos que Ley Micaela, que ustedes han estado transitando de diversas maneras en este tiempo,
y que es efectivamente algo notable, porque la ley Micaela debe interpretarse como un entrañamiento de la disposición del Estado argentino de erradicar los valores, las conductas, los puntos de vista patriarcales. Esto es lo que es la ley Micaela. ¿Qué quiere decir fallos, sentencias con perspectiva de género? Quiere decir que hay una sensibilidad aguzada en torno ¿de qué? De una perspectiva que debe pensar en las fórmulas estimulantes del reconocimiento profundo de los derechos que no solo corresponden a los sujetos mujeres que están todavía en una situación de no igualación profunda societal, más allá de insisto, de las formulaciones transformadoras de derecho en nuestro país, que son de las más importantes de América Latina. Probablemente el país que se acerca, que por ahí en alguna medida hasta tiene algunas prerrogativas más ampliadas, que relativamente puede ser Costa Rica. Costa Rica tuvo paridad en materia política hace mucho tiempo. Es un país que además ha aumentado, por ejemplo, los derechos fundamentales para las mujeres que trabajan, para las trabajadoras de todas las condiciones y jerarquías, respecto del apartamiento por maternidad, que el nuestro tiene todavía una consideración que debe ser, para mi gusto, modificada, y debe ser modificada también para los varones. Nuestro depende obviamente de cómo se tramitan los derechos en cada perspectiva corporativa, ¿no? Lo que se consigue. En las universidades se ha conseguido, por ejemplo, unas formulaciones interesantes respecto de apartamentos por casi 6 meses, en todos los lugares. Yo abono muchísimo la idea de avanzar en esta misma perspectiva de derechos para los varones, porque si no, no vamos a resolver justamente el cauce de no igualdad que supone todavía la enorme contundencia que tiene socialmente la suprarresponsabilidad doméstica de las mujeres. Esa suprarresponsabilidad doméstica de las mujeres efectivamente tiene que ser amalgamada con unos dispositivos que hagan que los varones tengan, miren lo que voy a decir, mucho más derecho civil. Porque es notable, todo el derecho está congraciado patriarcalmente. Pero hay una disminución del sentido, en orden justamente a hacer que los varones puedan tener mucho derecho para el cuidado, por ejemplo. Muchos derechos para el cuidado. Los varones no disponen de derechos hoy para el cuidado de sus niñas, niños, niñas, adolescentes, mujeres y demás. Y esta perspectiva necesita ser muy repensada y debe ser resuelta. En fin, para decirles que Costa Rica es un país en donde esto ha avanzado mucho. Nosotros tenemos el módulo de apartamiento básico previsto en 1918 por la OIT, que son los famosos 90 o 100 días, los regulados convencionalmente, pero bueno, tenemos que conseguir que este derecho se amplíe y que se amplíe, insisto, para los varones. Finalmente, decirles que la ley Micaela, creo que tiene una perspectiva, inclusive de proyección en América Latina. Hay varios países en América Latina que están pensando en la adopción de una ley similar a Micaela. No dejo de pensar desde ya que la Argentina, perdónenme esta revisión un poco, que no todos los países de América Latina tienen como el nuestro la integración contra todas las violencias que tiene nuestra ley 26.485, ampliada el año pasado, a fines del año pasado, con una dimensión que estaba faltando en el diseño de la ley 26.485, que es nada menos que la dimensión política, donde se articulan toda suerte de hostilidades de vastísima
de vastísima repercusión sobre las mujeres en el ejercicio de la política. En fin, yo lo que sugiero fuertemente, he tenido hoy el nuevo gusto de estar en conversaciones, digo, porque ahora vamos a conversar, y solicitar un nuevo estado de sensibilidad. Sin un nuevo estado de sensibilidad, no hay derecho formal que pueda acoplarse a la práctica del ejercicio de la justicia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay fórmulas de adoptar el derecho que tienen todavía, ¿cómo decirlo?, que todavía son superficiales, que no significan que quienes tienen nada menos que resolver en la justicia se adentren, entrañen absolutamente la perspectiva. Quiere decir, puede haber una adecuación formal, está claro lo que quiero decir, pero lo que necesitamos es una adecuación de sensibilidades. Siempre el derecho ha significado sensibilidades de los operadores y las operadoras del derecho. Desde luego, no dejo de pensar en el significado largo que tiene una construcción paritaria de las oportunidades del ejercicio en el Poder Judicial, oportunidades paritarias. Todavía hay muchísimo que ganar. No sé en este momento cómo está la situación en el Poder Judicial de la provincia, pero en todo y cualquier lugar hay todavía una participación no paritaria. Hace poco, inclusive, pude ver que en las propuestas llevadas al Congreso con relación a, obviamente, a nuevas designaciones de juezas y jueces, encuentro que todavía hay un diferencial grande, que todavía hay mucho más propuestas de varones que de mujeres para estos cargos. Y ahí, con esto quiero cerrar, porque el para sí de las mujeres que están en las profesiones jurídicas es muy importante para conseguir una sensibilidad. ¿De qué digo para sí? Un despertar a la conciencia generalizada implica también la adopción del punto de vista, una adopción nueva sobre el punto de vista que tenemos sobre nosotras mismas. El punto de vista que tenemos sobre nosotras mismas. En este punto, pequeña digresión con relación a los varones. Para los varones tengo otro recado. Digo, es importante esa sensibilidad de un nuevo para sí, de un nuevo apego a otra subjetividad. Las gentes que operan en derecho tienen subjetividades, tienen sensibilidades, tienen matrices ideológicas. Y entonces lo que está reclamando la ley Micaela es un desapego a la vieja horma. Esto es lo que quiero decir, a los viejos formatos. Y eso requiere un término de sensibilidad. No me escapa que sin sensibilidad no hay nocionalidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sin nueva sensibilidad, la nueva noción del derecho entra de manera contingente y necesitamos que haya entrañamiento, que haya un nuevo estado de sensibilidades. Y para los varones, que tengo efectivamente, creo que es un momento muy singular para repensar en finalmente un confort respecto de las jerarquías, sin duda, pero al mismo tiempo un repensar acerca del significado de esa jerarquía en orden a todo lo que es efectivamente exigido en la mochila de la estabilidad masculina. Muchísimas cuestiones, inclusive nada menos que la ponderación eficiente de un ejercicio violento, que está en el inculcamiento de todos los varones, el desempeño vigoroso,
una masculinidad que efectivamente no deje la menor duda respecto de su integridad, respecto del folleto este masculino. Unas ciertas incompetencias fundamentales para justamente establecer otro tipo de, ¿cómo decir? Otro tipo de ideación en términos relacionales. Es efectivamente también un enorme deterioro de la condición humana. Es un deterioro. Entonces, yo creo que en este momento hay, sí, la posibilidad de que los varones repiensen muchísimo el hecho de que, por otra parte, el pacto patriarcal no es un pacto que se realiza todos los días de manera consciente. No existe tal cosa. Como dice una famosa feminista española, Celia Amorós, no es que todos los días los varones se plantan y dicen, ah, ¿qué soy? Soy un varón. Y hay una sistemática establecido. No es así. Es un pacto tan silencioso y eso lo hace más ominoso, porque está en el propio orden simbólico, en la propia referencia inclusive inmediata de la acción, una referencia inmediata de la acción. Entonces yo creo que los varones tienen que pensar con mucha eficacia, lo digo últimamente y lo voy a repetir acá, que finalmente han inventado a Frankenstein en algún momento, 7.000 años, 8.000 años atrás. En fin, y que en esa dialéctica que alguna vez marcó también Simón de Beauvoir entre el amo y la esclava, quien pondera de manera indigna acerca de la condición de lo humano es el papel del amo. Esto es lo que pondera de manera indigna. En fin, quedo por acá para decirles en todo caso que en esta procura de sistematización y de aglutinación de conceptos, hago votos para que efectivamente el derecho se piense siempre de manera dinámica e histórica, y se piense en las construcciones que han hecho posible cambios fundamentales en en las reglas, las normas, las leyes y demás. Y que esos cambios fundamentales deben alcanzar a la sensibilidad de los oficiantes. No es la primera vez que el derecho va en un sentido y los oficiantes se colocan todavía de manera arcaica. No es la primera vez. No quiero volver atrás, pero les quiero decir que el sistema de mayorazgo que justamente echó abajo el Código Bonaparte y otros códigos, sin embargo, a mediados del siglo XIX todavía había mucho letrado en Francia que seguía asignando potestad al mayorazgo. Es decir, que hay, ustedes dirán, bueno, se podía la justicia reclamar, vayan a reclamar allá en una situación en donde evidentemente todavía la propia disponibilidad del Estado no tenía la eficacia que pondera hoy, efectivamente. Y piensen de todas maneras que aún con tanto derecho todavía se asiste a una fragua antigua de resoluciones en el propio Poder Judicial. Así que animarles con mucha fuerza a esto que me parece que desde mi perspectiva es fundamental. Nuevo estado de sensibilidad, nueva conexión, nueva apertura. Desinstalación, entonces, proteica de los valores patriarcales que efectivamente provienen de órdenes masculinas, pero que lamentablemente tienen muchísima solidez todavía en los propios cuerpos femeninos. Así que, en fin, mi recado es sensibilidad para efectivamente
hacer enteramente admisible la nueva nocionalidad. Muchas gracias, Dora. Clarísima, cálida y pertinente, como siempre. Muchas gracias por provocarnos esta sensibilidad de repensarnos. Así que, bueno, como sabemos, las personas que estamos y participamos de este ciclo de conferencias, las preguntas se hacen al chat privado. De todas maneras, ya hay algunas preguntas que fueron al chat común, pero que también vinieron al chat privado, así que voy a empezar. Tenemos hasta las 18:30 con Dora, porque ya después tiene otras actividades, así que vamos a hacer lo posible por hacer todas las que nos han enviado. Una pregunta que viene desde Bariloche y dice así: crecen los derechos y avances formales y más recrudece y se incrementa la violencia. ¿Es posible que el incremento de la violencia tenga que ver con la reactividad del sistema patriarcal al avance de las mujeres? Estamos ante un blackash, dice, no sé si lo pronuncié bien, me gustaría saber su opinión. Sí, con mucho gusto, acá veo, es la doctora Pájaro, ¿no? Bueno, con enorme gusto. La verdad es que no tenemos claro el aumento de la violencia contra las mujeres. Acabo de decir que por virtudes del viejo Código Penal hay una autorización de femicidios enorme. Entonces, que en la época se llamaban crímenes por honor o crímenes por dolor. Entonces, lo que siempre sugiero es que tengamos claro que el concepto de violencia tiene 40 años, que el concepto de femicidio tiene menos de 30. Por lo tanto, no podemos establecer series estadísticas que nos permitan decir que efectivamente hay un incremento. Lo que hay es una posición incremental de derecho que impida que se continúe justificando la violencia. Esto es lo que sí es claro. Pero yo no puedo decirles cómo son las series estadísticas. De hecho, tenemos una cierta estabilidad brutal de un femicidio cada 29, 30 horas. Ahora que sabemos que eso se llama femicidio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, yo quiero también aclarar algo en el sentido de que si toda la lucha humana en torno de la conquista de derechos se hubiera podido medir solo por la reactividad, estaríamos en el mundo de las cavernas. ¿Está claro lo que quiero decir? Sé que el profundo sentido es, bueno, entonces lo que pasa es que los varones están mucho más amenazados y hacen... no lo podemos de todas maneras sostener así. Porque por un lado sí puede haber mucho varón amenazado, pero también, como yo soy una optimista completamente irredenta, no tengo redención, tiendo a pensar que hemos caminado mucho en el desabastecimiento de la monolítica adhesión patriarcal de antaño. Hay elementos que nos permiten decir que, en fin. Entonces, por último, aún si tuviéramos evidencia de backlash, no podríamos cejar en la procura de extinguir el flagelo. Entonces, pero insisto en decirles que cuando decimos de manera muy liviana aumenta la violencia, es porque no podemos computar las brutales violencias que han quedado soterradas, inclusive porque nocionalmente el concepto de violencia contra las mujeres es de fragua relativamente reciente. No existe violencia, no existe violencia, ustedes no van a encontrar, yo he encontrado un solo texto feminista en Argentina, un solo texto de
en la publicación Nosotras, que se hacía la primera publicación feminista en la Argentina, 1902, en donde hay un solo texto, en donde hay una alusión a un crimen cometido por un señor contra una señora, y se dice una barbaridad, esto de que un individuo que estaba aparentemente, en fin, que estaba en condición muy etilizada, pero es un solo texto, no hay una agenda contra la violencia. ¿Se entiende lo que quiero significar, no? Esa agenda es una construcción de los años 60 para acá. Ahí fue el feminismo, la segunda ola, el que hace un reverbero rotundo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que hay análisis de fuste epistemológico sobre la violencia patriarcal íncita. Ahí. Entonces, no sé, María Marcela, si ha quedado suficientemente abastecida la respuesta. Pero sí, lo que hoy se percibe es que ahí tenemos una gran intolerancia frente a estas manifestaciones. Cada vez más. Sí, gracias, respondida. Bueno, gracias. Bueno, otra pregunta más, Dora, puede ser de Romina Merino, y nos dice, Dora, ¿considerás que además de capacitaciones en sensibilidad en la temática de género, sería necesaria la implementación de un protocolo de sentencias con perspectiva de género como tiene el Estado mexicano y el chileno? Muy buena cuestión. Yo creo que entre los cambios que deberemos... a ver, siempre esto es muy comprometido, decir que necesitamos cambios en el sistema de justicia. Pero, en fin, en diferentes momentos se admite la insatisfacción general, inclusive dentro del sistema. Yo creo que necesitamos unas reformas muy pautadas y muy para adelante. Para mi gusto hay muchísimo, y efectivamente necesitamos estas circunstancias de lo que podrían ser, caracterizados dispositivos para justamente hacer evaluaciones respecto de, sin que esto signifique, ni signifique censura, ni signifique una determinación de otra cuestión. Tenemos que pensar en formas sistemáticas de análisis de calidad. Esto es lo que quiero decir. Formas sistemáticas de análisis de calidad que efectivamente nos digan cómo estamos. Pero efectivamente, no es solo en América Latina, en Europa también existen sistemas de lo que podría ser evaluación de la calidad. Que no es la evaluación de un determinado juez o jueza, sino cómo está corriendo la conceptualización en orden a nuevos regímenes de relación inclusive de la justicia penal. En Europa la justicia penal ha cambiado muchísimo, como ustedes saben, muchísimo. Sorprende la disminución de personas en cárcel en Europa, saben que baja. En nuestros países sube, pero hay que pensar por qué sube tanto, porque acá nosotros tenemos como identificaciones delictivas a una serie de cuestiones que en Europa ya no se tramitan así. Sobre todo, lo digo de manera con mucha responsabilidad, todo lo que tiene que ver con, en fin, con sustancias, etcétera, para uso privado, etcétera. Y eso determina inclusive una caída ponderada de encarcelamiento de gente muy joven. Hace unos meses participé de un coloquio notable en la que se expresaban 3 juristas europeos y llama la atención. El cambio conceptual, y ya no me refiero a género, ¿no? El cambio conceptual respecto de el cambio conceptual respecto de regímenes de delincuencia, cuáles son, y que significa que hay en Europa decrece el número de gente que está en la cárcel. También desde ya, si me preguntan,
Yo no estoy a favor, saben que yo no soy punitivista. Quiero decir, no soy una punitivista de código penal para todo y todo. No soy. Pero sí, es decir, debe ser reservado esto para también otras condiciones de posibilidad. Muchas otras condiciones creativas, pedagógicas, etc. Y sobre todo desde ya, mucha prevención. Es algo que también del cual no puede no estar comprometido el propio Poder Judicial en la prevención. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Y la prevención ex ante, no en la prevención secundaria apenas, cuando ya el acontecimiento. ¿Por qué? Porque magistradas y magistrados tienen mucho que opinar respecto de las condiciones de vulnerabilidad que tienen las personas. Dora, ya sabemos, bueno, que se te está terminando el tiempo. Te pido si me dejas hacer una preguntita más que viene, porque hemos ido recorriendo la provincia, Chipoleti, Bariloche y ahora, bueno, desde Roca. Betty Silva nos pide tu opinión respecto a cuáles consideras que son las urgencias que debe abordar hacia adentro el Poder Judicial para sensibilizar socialmente. Qué buena pregunta. Qué excelente. Yo creo que tiene que haber un trabajo relacional permanente, que tiene que haber iniciativas relacionales permanentes. ¿Qué quiero decir? Que debería tramitarse un estado de pedagógico permanente. Esto es pedagogía lo que está ocurriendo. Pero yo digo, además de estos cortes, ¿no? Debería haber en todo y cualquier lugar un ejercicio de comunicación mayor. Estoy pensando que sí, que los colegios pueden hacer mucho, pero no me refiero a los colegios, porque en los colegios, bueno, puede haber mucha gente de derecho, pero estoy refiriéndome exactamente a aquellas personas que tienen enorme responsabilidad en la creación de fallos y sentencias. Y que pudiera haber esto, de tanto en tanto el ejercicio. En los buenos hospitales hay lo que se llama coloquio, hay lo que se llama, no exactamente coloquio, lo que se llama, se para un análisis de todos los casos clínicos. ¿Está claro? Pero eso no existe por ahí. Y a mí me parece una iniciativa fundamental. Que pudiera haber un tránsito de opinión y de formación. En un lugar determinado, magistrados y magistrados, ¿por qué no van a tener? Bueno, ahí hay una palabra que usan mucho en medicina, ateneos. Y donde, en fin, se pueda disponer del punto de vista. Al final ustedes hacen una clínica tremenda, ¿no? Que cambia la vida de la gente. Entonces, ahí me parece que debería funcionar algo así como un sistema de, en fin, de reflexión común, conjunta. Y eso ayudaría mucho. Ayudaría en el camino, sobre todo, bueno, y también a reflexionar sobre otros fallos. A veces en este desánimo general que existe, de que bueno, que es muy difícil sortear el orden patriarcal en el Poder Judicial, yo últimamente, hace poco manifesté fallos que son notables, ¿no? Que son notables, y que han sido de mucha creatividad, y estoy segura, siempre digo que tiene que ser creativo, pero no la manera creativa, obvio, haciendo trastabillar el debido proceso y el derecho, no. Creativas en la resolución de algunas circunstancias, ¿no? Y que bueno, no, yo pondero muchísimo ese estado ateneísta, ¿no? De que magistradas y magistrados pudieran reunirse. Sé que es más fácil hacerlo por fuero, pero ¿por qué no hacerlo interfueros? No entiendo. A veces las lógicas de los fueros son muy perturbadoras, lo digo, muy perturbadoras.
Y me parece que tenemos que caminar en algún momento. La lógica del fuero va a ser otra cuestión. Esto es Argentina Año Verde, seguro, ¿eh? Pero ¿por qué no hacerlo interfueros? En fin, son ideas. Acá está lloviendo torrencialmente, recién ustedes ni se dieron cuenta, pero bueno, no, yo me quedé muy bien, no se me apagó la luz ni nada, pero estaba con un temporal feroz. Bueno, a mí me gusta mucho estar en contacto. Yo ¿no? me entendí no con la norma, sino con lo que, bueno, con la interacción que suponía finalmente que hubiera norma y demás. Pero me interesa muchísimo, acompaño con mucha motivación y con mucho estado de sintonía, qué es lo que pasa, ¿no? Cómo están andando las cuestiones, las determinaciones en el Poder Judicial.